pasa chapa puro kuyanta kurkuy kachispa muchay kunaypa ay patal tumang mujaristi ñuqay wakcha pasa kunaypa hamru misunku kuyanaytaqa Pasacha pasapillanta mayasti ay mucha yasti mana mucha naitaja mana wayu naitaja. Yo soy la piedra dentro del río, ave que vive entre espinas. Ese sentimiento, Guaujichayay. La piedra dentro del río, ave que vive entre espinas. Porque no encuentro alegría, dentro del agua yo me consumo. Porque no encuentro árbol frondoso y entre tunales lloro mis penas. Papa kichka pachaupi ampi Waira chaya papukuy chayan siñuhayaypa muchaynija paloma chapa sunku chayan siñuhayaypa sunku chayja Waira chaya papukuy chayan siñuhayaypa muchaynija paloma chapa sunku chayan siñuhayaypa sunku chayja. Amigos, hemos dado inicio a nuestro programa musical con un dúo excepcional, mamita. Así es, Damaris, ella es Yuquita y César Morales, mi paisano huamanguino. Hemos enlazado, Damaris, dos continentes. Así es, con esta música. Guitarina, bienvenidos, gracias. Yo estoy encantada con la historia del inicio del dúo. Yo creo que deberían escribir un libro, porque uno empieza a leer y se imagina todo además. Bienvenida, Yuquita, un saludo. Y Mainayam Kachkanki. Allí Mamaya y Niña Chay. Ella es hermosa hablando y te voy a saludar ahora en japonés. Kenji deska. Genki desu. Genki deska. Genki desu ka. Sí, qué lindo, bueno, vamos a aprender japonés porque imagínate si tú cantas en quechua, hablas quechua,
Tenemos que aprender el japonés también para conversar la vez que vienes. Estamos encantados realmente de tenerlos aquí. César, bienvenido. Te puedo pedir que nos cuentes muy rápidamente cómo se inició el dúo. Por favor, el público no se la puede perder. Muchas gracias, Damaris. Muchísimas gracias por invitarnos a su lindo programa. Bueno, nosotros tenemos una historia muy singular, ¿no? Nosotros nos hemos conocido a través de la internet. Yo haciendo programa de radio vía online y bueno, surgió una linda amistad con alguien que escuchaba el programa en el otro continente. ¿Desde? Exactamente, sí, Desde Japón, Osaka. ¿Tú escuchabas el programa de radio? Así es. ¡Wow! ¡Qué linda historia! Y bueno, ahí fue fluyendo nuestra amistad durante 3 años. Bueno, pues le invité para que venga al Perú. Vino al Perú, quedó fascinadísima. Conoció casi parte del Ande peruano. Así que regresó al Japón muy encantada y feliz, de verdad. Encantada de conocer a un ayacuchano también. Así es, yo he tenido la oportunidad de ver algunos reportajes que les han hecho hace unos años atrás. Yuquita, ¿cómo tú así encontraste la radio, hablabas español? ¿Cómo nació el amor por la música peruana? Sí, de verdad, muy, me encanta música ayacuchana y música de quechua. Ajá. Sí, y eso me enseñó Ajá. a César. ¿Tú aprendiste Sí, aquí. Tengo en mis manos un disco que han lanzado el dúo Guitarina. Este disco se llama Arte sin Fronteras. ¿Hace cuánto tiempo ya lanzaron este disco? Sí, Damaris, justamente lo hemos lanzado hace unas 3 semanas en Huamanga. Ajá, o sea que está Así es. fresquito. Así es, Muy sí, bien, invitamos a todo el público que estoy segura que queda encantada con la música que nos han interpretado, a que ya pueden adquirir un disco del dúo Guitarina. Felicidades. Yo quisiera escuchar un poquito de la ocarina, así solita. ¿Nos regalas? Con mucho gusto. A ver. Estoy segura que los tendremos nuevamente muy pronto acá en Mixquitaqui. Gracias por acompañarnos a toda la agrupación. Hemos dado inicio al programa con ustedes. ¿Y qué les parece si nos vamos con más música? Así es, Damaris, estamos iniciando el programa. Hoy, amigos, tenemos sorpresas, ustedes no se imaginan. Así comienza Mixquitaqui y vamos a escuchar otra canción del folclore ayacuchano, Hay Justo Cielo, con el dúo Guitarina. Adelante. Y en esta vida cae el árbol más frondoso y el edificio más fuerte. Ay, justo cielo, vamos, mamayuquita, por Ayacucho toda la vida. Mamalesi cartambuas, mariposa a la chayampi. Mamalesi cartambuas, mariposa ricla chayampi. Oyendo malas noticias, Huahuaya Yampuchumispa. Oyendo malas noticias, Churilla Yampuchumispa. Y justo cielo, Ningunas de mí se admiran al mirarme de esta suerte. Ningunas de mí se admiran al mirarme de esta suerte. cayó el árbol más frondoso y el edificio más fuerte. Cayó el árbol más frondoso y el edificio más fuerte. Ay, justo cielo.
huahuayañispa taytaysillaki puwachkan maypira churiyañispa y justo cielo. Sentimiento Yuquita Tutallamas kaykamus hayki siremitay runa simita manchakuspa siremitay. Tutallamas kaykamus hayki siremitay